One thing that immediately becomes clear after reading dozens of reviews about Citizen Vigilante is that almost nobody had a neutral opinion. People either appreciated what the film was trying to do, or they completely rejected it. Very few movies create that kind of reaction. Normally, critics argue about acting, visual effects, or pacing. Here, the biggest debate wasn't technical, it was ideological. And honestly, that's exactly what the filmmakers probably expected. Because from the opening narration until the final scene, Citizen Vigilante constantly asks viewers to question how modern societies define justice, authority, and personal responsibility. Whether it succeeds or fails depends almost entirely on the audience sitting in front of the screen. One critic described the movie as a fearless political thriller. Another called it irresponsible. Some praised its willingness to discuss uncomfortable social issues. Others argued that it oversimplified extremely complicated political realities. What's interesting is that these completely opposite opinions were often talking about the exact same scenes. That tells you something important. The movie isn't emotionally manipulative in the traditional Hollywood sense. Instead, it leaves enough space for different interpretations. And whenever a film does that, disagreement becomes inevitable. From a filmmaking perspective, that's actually fascinating. Because modern studios usually avoid creating projects that divide audiences this strongly. Most blockbusters are designed to appeal to as many people as possible. Citizen Vigilante clearly wasn't following that strategy. Instead of trying to satisfy everyone, it focused on presenting one uncomfortable conversation. Whether people appreciated that conversation became a completely different matter. Let's talk about the screenplay. Structurally, the movie feels much closer to a European political drama than an American action thriller. Long conversations replace large action sequences. Television reports become narrative tools. Political debates receive almost as much attention as physical confrontations. That storytelling style immediately separates the film from mainstream vigilante movies. Some viewers found that refreshing, others considered it slow. Personally, I think the screenplay is strongest whenever it asks questions instead of providing answers. Those moments encourage genuine reflection. However, there are also sections where the dialogue becomes slightly repetitive. Certain themes are explained multiple times when the audience has already understood the point. Removing a few of those repeated conversations probably would have created a tighter final edit. Another area worth discussing is the direction. One thing I genuinely respect is the director's confidence. There are no unnecessary action scenes inserted simply to increase excitement. No oversized explosions, no exaggerated chase sequences, no attempts to imitate Hollywood spectacle. Instead, the director remains committed to the grounded atmosphere established during the opening minutes. That's actually a risky creative decision because audiences today often expect constant stimulation. Citizen Vigilante chooses patience instead. Whether that patience feels rewarding depends entirely on what viewers expect from the experience. Now let's talk about the performances. The actor playing Sanders carries an enormous responsibility. Almost every important philosophical discussion eventually returns to his character. If that performance failed, the entire movie would probably collapse. Fortunately, he approaches the role with remarkable restraint. His expressions remain controlled, his body language rarely changes. Even during emotionally charged situations, he avoids dramatic reactions. That subtle approach makes the character feel more believable than someone constantly shouting political slogans. In fact, some of the most effective moments happen when Sanders says almost nothing at all. Silence becomes part of his personality. Another performer who deserves recognition is the actor portraying Henry. Unlike Sanders, Henry represents institutional authority. Interestingly, the screenplay never turns him into a perfect hero. He makes mistakes, he struggles, he faces enormous pressure. That complexity prevents law enforcement from becoming a simplistic stereotype. Instead, Henry gradually becomes another human being trying to solve an increasingly impossible situation. The supporting cast also performs surprisingly well, considering the limited screen time many characters receive. Journalists feel authentic. Government officials behave like professionals, rather than movie cliches. Ordinary citizens react differently depending on their own experiences. Those small details help create a believable world. Technically,
The cinematography continues embracing realism from beginning to end. There aren't many shots designed purely to impress visually. Instead, every composition serves storytelling. Wide shots emphasize isolation. Medium shots focus on conversations. Close ups appear only when emotional intensity genuinely requires them. It's a disciplined visual approach. The color grading follows the same philosophy: cold blues, muted grays, natural lighting, very little visual glamour. The world always feels serious, sometimes almost emotionally exhausted. That visual consistency helps reinforce the psychological atmosphere running throughout the movie. Editing deserves another mention as well. Citizen Vigilante constantly alternates between private actions and public consequences. A decision made by one person quickly becomes national news. That news influences politicians. Political responses affect investigators. Investigations influence public opinion again. Everything feels connected. It's almost like watching dominoes falling one after another. That structure quietly communicates one important idea. In modern societies, information often spreads much faster than truth. Another interesting topic is realism. Unlike many action thrillers, this movie avoids creating invincible heroes. People become tired, they hesitate, they make poor decisions. Investigations encounter bureaucratic obstacles. Media narratives evolve unpredictably. These imperfections actually make the fictional world feel considerably more authentic. Of course, no movie is perfect. Citizen Vigilante certainly has weaknesses. Some supporting characters deserve deeper development. Several political discussions become repetitive. The pacing occasionally slows more than necessary. Certain viewers may also wish the screenplay challenged some controversial viewpoints more directly, instead of leaving interpretation almost entirely to the audience. Those criticisms are completely understandable. At the same time, many of the film's strongest qualities come from those exact creative decisions. Its patience, its ambiguity, its willingness to avoid simple moral conclusions. That balance between strengths and weaknesses explains why reviews became so divided. Perhaps the biggest compliment I can give Citizen Vigilante is this: weeks after finishing the movie, people often remember the questions it asked more clearly than individual action scenes. Very few thrillers achieve that. Most are remembered for explosions, fight choreography, plot twists. Citizen Vigilante is remembered because people continued debating it, whether they admired it or completely disagreed with it. And honestly, any film capable of creating that level of discussion has already accomplished something many bigger productions never managed to achieve. As we move toward the final chapter of this documentary, there's one last topic we still need to explore. Not the controversy, not the politics, not even the vigilante himself, but the film's long-term legacy. Because the true impact of any controversial movie isn't measured during opening weekend. It's measured years later, when people are still talking about it. Antes de hablar de la película, hay algo que debes saber. Muy pocas películas logran generar tanta polémica, incluso antes de que la mayoría del público las vea. Normalmente, una cinta se vuelve controversial después de su estreno, ya sea porque divide a la crítica, porque el público interpreta su mensaje de distintas maneras, o porque alguna escena termina haciéndose viral en Internet. Sin embargo, de vez en cuando aparece una producción que desde el primer día provoca discusiones. Y justamente eso fue lo que pasó con Citizen Vigilante. Para algunos fue un thriller político muy valiente que se atrevía a tocar temas que casi nadie quiere discutir. Para otros era una película demasiado provocadora que simplificaba problemas sociales y políticos extremadamente complejos. Pero sin importar de qué lado estuviera cada persona, hubo algo que nadie pudo negar. La película hizo que la gente hablara de ella, y hoy en día, lograr eso no es nada fácil. Ahora bien, antes de continuar, quiero aclarar algo. Si esperas una película llena de explosiones, persecuciones espectaculares y escenas de acción al estilo de Hollywood, probablemente esta no sea la película que estás buscando. Porque Citizen Vigilante juega un juego completamente diferente. Más que una cinta de acción, se siente como un experimento psicológico mezclado con un thriller político. La violencia existe, claro, pero nunca es el verdadero protagonista. Lo que realmente intenta hacer la película es provocar preguntas incómodas.
Preguntas sobre la justicia, sobre el poder, sobre la confianza en las instituciones y sobre lo que puede pasar cuando una sociedad comienza a sentir que el sistema ya no funciona. Desde el punto de vista técnico, la dirección apuesta por un estilo bastante contenido. La cámara rara vez intenta llamar la atención con movimientos exagerados. La fotografía utiliza colores fríos y una iluminación muy natural. La música aparece solamente cuando realmente es necesaria. En muchos momentos, incluso el silencio resulta mucho más incómodo que cualquier banda sonora. Y esa decisión funciona bastante bien, porque obliga al espectador a concentrarse en lo que está ocurriendo, en lugar de distraerse con el espectáculo visual. La historia se desarrolla en un país europeo que nunca es identificado por completo. No conocemos el nombre de la ciudad, tampoco sabemos exactamente qué país es, y esa decisión parece completamente intencional. Los realizadores no quieren que pensemos únicamente en un lugar específico. Quieren que sintamos que esta historia podría suceder en cualquier sociedad donde la confianza en las instituciones empiece a desaparecer. La película abre con una frase bastante interesante. Nos dice que el comportamiento humano está profundamente conectado con el instinto, y que cuando una persona deja de creer en la justicia, ese mismo instinto puede transformarse lentamente en violencia. Esa idea termina convirtiéndose en la base de toda la película, porque en el fondo, Citizen Vigilante no trata solamente sobre un hombre, trata sobre una sociedad que empieza a perder la paciencia. La primera escena parece completamente normal. Una madre hace las compras junto a su pequeño hijo. El niño quiere un chocolate. Ella le dice que no. Discuten unos segundos como cualquier madre y cualquier hijo. Pagan en la caja, salen de la tienda. Todo parece completamente cotidiano. Pero de un momento a otro, esa tranquilidad desaparece. La violencia llega sin previo aviso. Y lo más impactante es que la película no intenta convertir esa escena en un espectáculo. La cámara no busca impresionar con imágenes exageradas. Se concentra mucho más en el miedo, la confusión y la impotencia. Eso hace que el momento resulte todavía más incómodo, porque nos recuerda que las tragedias casi siempre aparecen cuando menos se esperan. Después de ese incidente, la historia cambia de perspectiva. Comienzan los reportes de televisión. Los noticieros hablan de una sociedad que vive cada vez con más miedo, padres que ya no dejan salir solos a sus hijos, personas que modifican su rutina diaria, mujeres que sienten inseguridad al caminar por las calles durante la noche. Las autoridades prometen investigar, los políticos aseguran que tomarán medidas. Los medios informan minuto a minuto sobre cada nuevo acontecimiento. Y aquí aparece otro de los elementos más interesantes de toda la película, la opinión pública. A través de entrevistas, programas de noticias y debates televisivos, vamos descubriendo cómo cada persona interpreta la situación desde un punto de vista diferente. Algunos exigen castigos mucho más severos, otros creen que el problema es mucho más profundo. Hay quienes culpan al gobierno, otros responsabilizan al sistema judicial. Y poco a poco comienza a surgir un nuevo nombre del que todos hablan. Nadie sabe quién es, nadie conoce su rostro, nadie entiende exactamente cómo trabaja, simplemente empieza a aparecer en las conversaciones de la gente. Lo llaman Citizen Vigilante. Según los reportes, alguien está persiguiendo criminales que, supuestamente, escaparon de la justicia. Y casi de inmediato la sociedad se divide. Para unos es un asesino, para otros es un héroe. Lo realmente interesante no es quién tiene la razón. Lo interesante es la velocidad con la que las personas comienzan a tomar partido. La película dedica bastante tiempo a mostrar esa transformación. No intenta presentar únicamente los hechos. También muestra cómo esos hechos cambian la percepción de toda una sociedad. Y eso le da una personalidad muy distinta a la mayoría de los thrillers modernos. Otro detalle que me gustó mucho fue la forma en que aparecen los mensajes grabados del vigilante. No están filmados como los típicos discursos dramáticos del cine comercial. Todo se siente mucho más frío, más directo, más parecido a un documental. La cámara permanece fija, no hay efectos especiales llamativos, no existe música intentando manipular las emociones del espectador.
Solamente vemos a una persona explicando su manera de entender el mundo. Y justamente ahí comienza el verdadero conflicto de la película. Porque Citizen Vigilante nunca intenta convencernos de que ese personaje tiene razón. Lo que intenta hacer es mucho más incómodo. Quiere que entendamos por qué algunas personas podrían llegar a pensar como él. Y entender una idea no significa aceptarla. Son dos cosas completamente distintas. En mi opinión, ese es uno de los mayores aciertos de la película. No ofrece respuestas sencillas. Prefiere plantear preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto puede soportar una sociedad la sensación de injusticia? ¿En qué momento la frustración deja de convertirse en protesta y empieza a transformarse en violencia? ¿Quién decide realmente qué significa hacer justicia? Mientras esas preguntas comienzan a tomar fuerza, el misterioso vigilante sigue moviéndose entre las sombras. Las autoridades empiezan a buscarlo, los medios siguen alimentando el debate, y la población continúa dividiéndose cada vez más, porque a veces el arma más peligrosa no es una pistola, es una idea. Y cuando esa idea empieza a extenderse de persona en persona, detenerla puede resultar mucho más difícil que capturar al hombre que la originó. Mientras el debate público sigue creciendo, la película comienza a cambiar poco a poco su enfoque. Durante los primeros minutos vimos cómo los medios de comunicación, los políticos y la sociedad reaccionaban ante una ola de violencia que parecía no tener fin. Pero ahora la historia decide mirar el problema desde otro ángulo, el de las víctimas. Y eso cambia por completo la manera en la que el espectador empieza a interpretar todo lo que está ocurriendo. Hasta este momento, la mayoría de la información llega a través de titulares, estadísticas y reportajes de televisión. Sin embargo, los números rara vez generan empatía. Una cifra puede impresionar durante unos segundos, pero nunca produce el mismo impacto que observar cómo una persona común intenta reconstruir su vida después de haber pasado por una tragedia. La película entiende perfectamente esa diferencia. Por eso reduce el ritmo y deja que el espectador respire por unos momentos. En lugar de lanzar otra escena de acción inmediatamente, nos muestra una sociedad que poco a poco empieza a cambiar su comportamiento debido al miedo. Los padres comienzan a ser mucho más protectores con sus hijos. Las personas evitan salir de noche. Los comercios empiezan a cerrar más temprano. Las conversaciones ya no giran alrededor del trabajo o la rutina diaria. Ahora todos hablan del mismo tema, la inseguridad. Y aquí aparece uno de los aspectos que más me llamó la atención. La película nunca intenta decirnos directamente qué debemos pensar. Simplemente coloca diferentes puntos de vista sobre la mesa. Hay ciudadanos que todavía confían en la policía. Otros creen que el sistema judicial sigue funcionando, aunque sea demasiado lento. Pero también existen personas completamente convencidas de que las instituciones ya no son capaces de proteger a nadie. Y precisamente en ese vacío comienza a crecer la figura del misterioso vigilante. Lo curioso es que el apoyo que empieza a recibir no nace únicamente de la admiración, nace del cansancio. Muchas personas sienten que nadie las escucha, que los procesos judiciales tardan demasiado, que las víctimas sufren durante años mientras algunos criminales continúan caminando libremente. La película utiliza esa frustración como punto de partida para explicar por qué ciertas figuras terminan convirtiéndose en símbolos. Y aquí es importante hacer una diferencia. La película intenta explicar ese fenómeno, no necesariamente justificarlo, porque comprender por qué una idea resulta atractiva para algunas personas no significa que esa idea sea correcta. Esa diferencia es fundamental para entender todo lo que viene después. Desde el punto de vista psicológico, este apartado resulta bastante interesante. Los especialistas suelen explicar que cuando una sociedad atraviesa largos periodos de incertidumbre, las personas comienzan a buscar soluciones rápidas. Las respuestas simples resultan mucho más atractivas que los problemas complejos. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Mientras las autoridades siguen investigando, el vigilante ofrece una respuesta inmediata. No importa si esa respuesta es legal o ilegal, lo importante es que parece efectiva. Y cuando la desesperación aumenta, muchas personas dejan de preguntarse si un método es correcto. Empiezan a preguntarse únicamente si funciona. Esa es una idea bastante incómoda, pero también muy realista.
Otro aspecto que merece reconocimiento es la manera en que la película utiliza los noticieros. Normalmente, en este tipo de historias, las noticias sirven únicamente para explicar información al espectador. Aquí cumplen una función mucho más importante. Se convierten en un personaje más. Cada nuevo reportaje cambia la percepción de la gente. Cada entrevista provoca nuevas discusiones. Cada declaración política alimenta otra polémica. En otras palabras, la película muestra cómo la información puede modificar el comportamiento de toda una sociedad. Y honestamente, esa parte me pareció una de las más interesantes del guión. Vivimos en una época donde una noticia puede recorrer el mundo entero en cuestión de minutos. Pero la verdad casi siempre necesita mucho más tiempo para aparecer. Citizen Vigilante juega constantemente con esa idea. La percepción comienza a tener tanto peso como los propios hechos. Visualmente, la película continúa apostando por un estilo bastante sobrio. La fotografía utiliza tonos fríos durante casi todo el tiempo. Los edificios parecen impersonales, las calles transmiten una sensación de vacío. Incluso durante el día existe cierta incomodidad en la imagen. Nada luce especialmente cálido, y esa decisión ayuda muchísimo a construir la atmósfera. Es como si la ciudad estuviera perdiendo poco a poco su tranquilidad. La dirección también merece algunos elogios. En lugar de llenar cada minuto con persecuciones o explosiones, el director permite que muchas escenas respiren. Las conversaciones duran más de lo habitual, los silencios permanecen varios segundos. La cámara observa con paciencia. Puede que algunos espectadores consideren este ritmo demasiado lento, pero personalmente creo que funciona bastante bien, porque obliga al público a prestar atención a los pequeños detalles. Y muchas veces son precisamente esos detalles los que terminan explicando mejor el comportamiento de los personajes. Otro punto interesante es el trabajo del protagonista. Cuando finalmente empieza a aparecer con mayor frecuencia, la película evita presentarlo como un héroe clásico. No existe una entrada espectacular, no escuchamos música épica, no realiza movimientos imposibles. Al contrario, se comporta como una persona completamente normal. Y eso resulta mucho más inquietante, porque nos recuerda que las personas capaces de cambiar la historia no siempre destacan a simple vista. Muchas veces pasan completamente desapercibidas. La actuación también sigue esa misma línea. El personaje habla poco, observa mucho, escucha antes de responder. Cada movimiento parece cuidadosamente calculado. En ningún momento transmite la sensación de actuar por impulso. Más bien parece alguien que lleva mucho tiempo preparando cada uno de sus pasos. Y justamente ahí nace otra pregunta importante. ¿Qué ocurrió en su vida para llegar a pensar de esa manera? La película todavía no responde completamente esa pregunta, pero comienza a dejar pequeñas pistas. Pistas relacionadas con disciplina, con entrenamiento, con experiencias que todavía desconocemos. En lugar de explicar todo mediante largos flashbacks, el guión prefiere revelar la información poco a poco. Y sinceramente, esa decisión me parece mucho más efectiva. El misterio no depende únicamente de descubrir quién es este hombre. Depende de entender por qué está convencido de que solamente él puede hacer lo que considera correcto. Al mismo tiempo, el trabajo del diseño sonoro continúa siendo uno de los puntos más fuertes de la película. No hay música constante intentando manipular nuestras emociones. Muchas escenas funcionan únicamente con sonidos ambientales. El ruido del tráfico, unas pisadas, una puerta cerrándose, el silencio de una habitación vacía. Todo eso contribuye a crear una tensión bastante natural, sin necesidad de grandes efectos. Poco a poco, Citizen Vigilante deja de sentirse como una simple película sobre un hombre persiguiendo criminales. Empieza a convertirse en un análisis sobre la confianza en la policía, en los jueces, en los medios de comunicación y, sobre todo, la confianza que una sociedad deposita en sus propias instituciones. Porque cuando esa confianza comienza a desaparecer, el verdadero problema ya no es solamente la delincuencia. El verdadero problema es que cada persona empieza a construir su propia idea de lo que significa la justicia. Y cuando eso ocurre,
La línea que separa la ley de la venganza comienza a desaparecer lentamente. Es precisamente ahí donde la película encuentra su mayor fuerza narrativa, y también el motivo por el cual sigue generando tantas discusiones entre quienes la ven. Hasta este momento, la película ha dedicado bastante tiempo a mostrarnos cómo reacciona la sociedad. Hemos visto el miedo de la gente, la presión que reciben las autoridades y el enorme papel que juegan los medios de comunicación. Pero ahora la historia comienza a cambiar de dirección, porque la gran pregunta ya no es quién está detrás del misterioso vigilante. La verdadera pregunta es mucho más interesante. ¿Qué hace que una persona llegue a convencerse de que ella sola puede hacer justicia? Y justamente aquí es donde Citizen Vigilante empieza a convertirse en algo mucho más complejo que un simple thriller. La mayoría de las películas de este género presentan a un personaje impulsado por la venganza, alguien que pierde a un ser querido, que busca castigar a los responsables y cuya historia gira casi por completo alrededor de la violencia. Sin embargo, aquí las cosas funcionan de otra manera. Sanders no parece actuar únicamente por enojo, da la impresión de que lleva muchos años construyendo una filosofía propia. Cada decisión que toma parece formar parte de un plan mucho más grande. No improvisa, no actúa por impulso, todo lo analiza, todo lo calcula, y eso lo convierte en un personaje mucho más inquietante, porque resulta mucho más peligroso alguien que actúa con absoluta calma que alguien dominado por la ira. Una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente esa tranquilidad. En casi ningún momento vemos a Sanders perder el control. No levanta la voz, no intenta intimidar con gritos, ni siquiera parece disfrutar lo que hace. Simplemente está convencido de que su forma de actuar es la correcta. Y cuando una persona deja de cuestionarse a sí misma, es cuando realmente comienza el peligro. Desde el punto de vista psicológico, ese detalle está muy bien construido. A lo largo de la historia, podemos notar que Sanders observa mucho más de lo que habla. Escucha, analiza, espera. Cada movimiento parece cuidadosamente planeado. Eso hace pensar que probablemente su pasado tuvo una enorme influencia en la persona que es hoy. La película todavía no revela completamente ese pasado, pero empieza a dejar pequeñas pistas. Habla de disciplina, de entrenamiento, de una personalidad acostumbrada a seguir reglas durante gran parte de su vida. Paradójicamente, ahora es alguien que ya no confía en las reglas del sistema. Y esa contradicción resulta bastante interesante. Otro aspecto que vale la pena comentar son los mensajes grabados que aparecen a lo largo de la película. En cualquier otra producción, estos videos probablemente estarían llenos de efectos dramáticos, música intensa y discursos exagerados. Aquí sucede exactamente lo contrario. Todo se siente extremadamente sobrio. La cámara permanece fija. La iluminación es completamente natural. No existe ningún intento por convertir al personaje en una figura heroica. Más bien parece alguien dando una explicación, como si realmente creyera que está ayudando a la sociedad, y eso vuelve todo mucho más incómodo. Porque la película nunca presenta a Sanders como un hombre completamente fuera de sí. Lo presenta como alguien absolutamente convencido de sus propias ideas. Y esa seguridad es precisamente lo que provoca tantas discusiones entre los espectadores. Algo que también me gustó bastante fue la manera en que el director maneja el misterio. Hoy en día muchas películas explican todo demasiado rápido. Cada 5 minutos aparece un flashback. Cada personaje cuenta toda su historia. Y al final prácticamente no queda nada por descubrir. Citizen Vigilante evita ese error. Prefiere construir el personaje poco a poco. Cada conversación aporta una pequeña pieza del rompecabezas. Cada noticia revela un detalle nuevo. Cada decisión nos ayuda a comprender un poco mejor cómo funciona su mente. Y sinceramente, creo que esa decisión beneficia muchísimo al ritmo de la película. Porque el misterio deja de depender únicamente de descubrir quién es Sanders. Ahora, lo realmente interesante es entender por qué piensa como piensa. Otro tema que empieza a ganar importancia es la influencia de los medios. Cada vez que ocurre un nuevo acontecimiento, las cámaras aparecen inmediatamente. Los programas de televisión organizan debates.
Los expertos presentan teorías, los periodistas buscan respuestas, y mientras tanto, la opinión pública cambia constantemente. Eso refleja bastante bien la realidad. Hoy en día, una noticia puede recorrer el mundo entero en cuestión de minutos. Sin embargo, la información completa suele tardar mucho más en aparecer. La película juega constantemente con esa diferencia y nos recuerda que muchas veces las personas forman una opinión mucho antes de conocer todos los hechos. Visualmente, el estilo continúa siendo bastante realista. No encontramos movimientos de cámara exagerados, ni escenas diseñadas únicamente para verse espectaculares. La fotografía mantiene sus colores fríos. Las calles siguen transmitiendo una sensación de vacío. Los edificios parecen impersonales. Todo contribuye a reforzar la idea de una sociedad donde la confianza empieza a desaparecer lentamente. También quiero destacar el trabajo del sonido. Muchas veces ni siquiera hay música, solamente escuchamos pasos, puertas, automóviles pasando a la distancia, respiraciones. Ese tipo de detalles hacen que la tensión resulte mucho más natural. En lugar de decirnos cuándo debemos sentir miedo, la película permite que la incomodidad aparezca por sí sola, y personalmente creo que esa decisión funciona bastante bien. Otro aspecto interesante es que la historia nunca presenta un conflicto completamente blanco o completamente negro. Las autoridades intentan hacer su trabajo, los periodistas buscan información, los ciudadanos reaccionan según sus propias experiencias. Nadie posee toda la verdad. Cada personaje interpreta los acontecimientos desde un punto de vista diferente, y justamente eso hace que el mundo de la película resulte mucho más creíble. Porque así funciona la vida real. Las personas rara vez están completamente de acuerdo cuando ocurre una crisis importante. Cada quien observa solamente una parte del problema y construye sus propias conclusiones. Al terminar esta parte, queda claro que Citizen Vigilante ya dejó de ser únicamente una historia sobre un hombre persiguiendo criminales. Ahora también es un estudio sobre la manera en que nacen las ideologías, sobre cómo una persona puede convencerse de que sus acciones están justificadas, y sobre cómo una sociedad dividida puede transformar a un desconocido en un símbolo. Porque, al final del día, las personas no solamente siguen a individuos, muchas veces siguen ideas. Y una vez que una idea comienza a extenderse, detenerla suele ser mucho más difícil que detener a la persona que la inició. A medida que la historia sigue avanzando, resulta evidente que Citizen Vigilante nunca quiso ser una película tradicional de acción. De hecho, mientras más tiempo pasas viéndola, más claro queda que las escenas de violencia nunca fueron el verdadero centro de la historia. El verdadero protagonista siempre fue una idea, y esa idea es mucho más peligrosa que cualquier arma. Porque las armas pueden destruir personas, pero las ideas tienen el poder de cambiar sociedades completas. Y justamente sobre eso gira esta parte de la película. Hasta este momento, Sanders ya dejó de ser un simple desconocido. Aunque muy pocas personas saben quién es realmente, su presencia empieza a sentirse en todas partes. Los noticieros hablan de él todos los días. Los políticos comienzan a utilizar su nombre durante sus discursos. Las redes sociales están completamente divididas. Incluso las personas que jamás han visto al vigilante ya tienen una opinión formada sobre él. Y eso es bastante interesante, porque demuestra que muchas veces la imagen pública de una persona termina siendo mucho más poderosa que la persona misma. Uno de los aspectos que más me gustó del guión es precisamente esa transformación. Sanders deja de ser únicamente un individuo, se convierte en un símbolo. Y los símbolos funcionan de una manera muy distinta. Cada persona les da un significado diferente. Para algunos representa justicia, para otros representa miedo. Hay quienes lo consideran un criminal, y también están quienes creen que simplemente está haciendo aquello que las instituciones dejaron de hacer hace mucho tiempo. La película nunca intenta decir cuál de esas interpretaciones es correcta, simplemente nos muestra cómo una misma figura puede significar cosas completamente distintas dependiendo del punto de vista de cada persona. Y sinceramente,
Creo que ahí es donde el guión demuestra su mayor inteligencia, porque entiende perfectamente cómo funciona la opinión pública. Vivimos en una época donde casi cualquier acontecimiento importante termina dividido entre dos versiones completamente opuestas. Las personas ya no solamente discuten los hechos, también discuten la manera en que esos hechos deben interpretarse. Citizen Vigilante aprovecha muy bien esa realidad. Otro aspecto que merece bastante reconocimiento es el ritmo narrativo. Hay espectadores que consideran que la película es lenta, y siendo honestos, puedo entender por qué algunos llegan a esa conclusión. No estamos frente a un thriller donde cada 5 minutos ocurre una persecución o una explosión. Aquí el director prefiere construir la tensión poco a poco. Permite que las conversaciones respiren, deja que el silencio haga parte del trabajo. Y muchas veces una mirada termina diciendo mucho más que un diálogo completo. Personalmente, creo que esa decisión beneficia bastante a la película, porque hace que cada momento importante tenga mucho más peso emocional. Otro detalle que pocas personas comentan es el trabajo de la fotografía. Desde el inicio hasta prácticamente el final, la película mantiene una identidad visual muy consistente. Predominan los colores fríos. Los espacios abiertos transmiten cierta sensación de vacío. Las oficinas gubernamentales lucen impersonales. Las calles parecen más silenciosas de lo normal. Todo eso ayuda a crear una atmósfera donde el espectador siente que la tranquilidad de esa sociedad se está rompiendo lentamente. Y ese tipo de construcción visual no ocurre por casualidad. Cada decisión de fotografía tiene un propósito: transmitir tensión sin necesidad de exagerarla. Lo mismo sucede con la música. De hecho, en varios momentos importantes prácticamente no existe banda sonora, y eso resulta mucho más efectivo, porque el silencio obliga al espectador a concentrarse completamente en los personajes. Escuchamos pasos, respiraciones, puertas abriéndose, el ruido lejano de la ciudad. Son sonidos cotidianos, pero utilizados en el momento correcto generan una tensión enorme. También quiero hablar un poco sobre la actuación principal. Una de las mayores virtudes del actor que interpreta a Sanders es su capacidad para transmitir seguridad sin exagerar. Nunca intenta parecer un héroe, nunca busca simpatía, simplemente interpreta a un hombre completamente convencido de sus propias ideas. Y eso termina siendo mucho más inquietante, porque mientras otros personajes todavía tienen dudas, él ya tomó una decisión hace mucho tiempo, y no parece dispuesto a cambiar de opinión. Ese tipo de personajes suelen resultar mucho más peligrosos, no porque sean más fuertes, sino porque creen que nunca pueden equivocarse. Desde un punto de vista psicológico, esa característica aparece constantemente en personas que desarrollan una visión completamente rígida del mundo. Cuando alguien está absolutamente convencido de poseer la verdad, deja de cuestionar sus propias acciones, y cuando desaparece la autocrítica, también desaparecen muchos límites morales. La película nunca explica esto de manera directa, simplemente deja que el espectador lo descubra poco a poco, y eso me parece una decisión bastante acertada. Otro tema interesante es la manera en que la historia representa a las instituciones. Ni la policía aparece como completamente incompetente, ni el gobierno es presentado como totalmente corrupto. Tampoco los medios de comunicación funcionan únicamente como héroes o villanos. Cada grupo tiene aciertos, y también errores. Eso hace que el conflicto resulte mucho más realista, porque la vida rara vez funciona en extremos absolutos. Las personas toman buenas decisiones y también cometen equivocaciones. Las instituciones ayudan, pero algunas veces también fallan. Citizen Vigilante intenta mostrar precisamente esa complejidad, y creo que ese equilibrio fortalece bastante la historia. Otro aspecto que me pareció interesante fue la edición. En lugar de seguir únicamente al protagonista, la película cambia constantemente entre diferentes escenarios: una investigación, una conferencia de prensa, una conversación política, una familia viendo las noticias. Ese cambio permanente de perspectivas permite entender cómo un solo acontecimiento termina afectando a toda una sociedad. Y ahí aparece una de las ideas más fuertes de toda la película. Las consecuencias de un acto violento nunca terminan cuando ese acto concluye.
En realidad, es justo ahí cuando comienzan, porque después llegan las noticias, las opiniones, las discusiones, las decisiones políticas, las nuevas medidas de seguridad y finalmente, los cambios en la vida cotidiana de millones de personas. Mientras la historia continúa desarrollándose, una cosa queda completamente clara. Citizen Vigilante ya no está hablando únicamente de un vigilante. Está hablando del enorme poder que tienen las ideas cuando empiezan a extenderse entre personas que han perdido la confianza en el sistema. Y quizás esa sea la reflexión más importante que intenta dejar la película. Porque detener a un hombre puede ser relativamente sencillo, pero detener una idea, eso siempre resulta mucho más complicado. Conforme la historia continúa avanzando, hay un detalle que empieza a destacar cada vez más. La película ya no intenta descubrir únicamente quién es Sanders. Ahora quiere responder una pregunta mucho más complicada. ¿Cómo nace una persona que termina creyendo que solamente ella puede cambiar un sistema entero? Y para responder esa pregunta, el guión empieza a explorar aspectos de su vida que hasta ahora apenas conocíamos. Curiosamente, la película nunca presenta a Sanders como alguien que vive completamente aislado del mundo. Al contrario, poco a poco descubrimos que es una persona exitosa, tiene recursos, tiene influencia, tiene experiencia, y aparentemente podría llevar una vida tranquila. Eso hace que todo resulte todavía más interesante, porque normalmente, en este tipo de historias, el protagonista actúa porque no tiene absolutamente nada que perder. Aquí sucede exactamente lo contrario. Sanders ya posee una posición privilegiada. Sin embargo, continúa convencido de que el sistema está roto, y esa contradicción se convierte en uno de los aspectos más interesantes del personaje. En mi opinión, este es uno de los mayores aciertos del guión, porque evita construir un personaje demasiado simple. Las personas reales casi nunca toman decisiones importantes por un solo motivo. Generalmente existe una combinación de experiencias, ideas y circunstancias que poco a poco moldean su manera de pensar. Eso mismo ocurre aquí. La película nunca dice que un único acontecimiento cambió la vida de Sanders. Más bien nos hace entender que fueron muchos años acumulando frustraciones, muchas decisiones, muchas decepciones, hasta llegar al punto donde dejó de confiar por completo en las instituciones. Y cuando una persona pierde esa confianza, empieza a buscar respuestas por su cuenta. Otro aspecto bastante interesante es la disciplina con la que Sanders organiza absolutamente todo. Cada movimiento parece planeado, cada conversación tiene un propósito, cada decisión parece formar parte de una estrategia mucho más grande. No actúa impulsivamente, siempre observa antes de intervenir. Y esa característica hace pensar que probablemente pasó muchos años dentro de ambientes donde la disciplina era fundamental. Aunque la película nunca entrega demasiados detalles, deja suficientes pistas para que el espectador pueda construir su propia interpretación. Personalmente, me gusta mucho cuando una película confía en la inteligencia del público. Hoy en día, muchas producciones explican absolutamente todo mediante diálogos interminables. Citizen Vigilante hace exactamente lo contrario, prefiere insinuar, mostrar pequeños detalles y permitir que el espectador complete el resto. Eso hace que la experiencia resulte mucho más interesante. También quiero destacar la actuación principal. Mientras más avanza la historia, más evidente resulta el enorme trabajo del actor. Interpretar a un personaje como Sanders no depende únicamente de memorizar diálogos. Gran parte del personaje vive en los pequeños gestos, en la manera de caminar, en la forma de observar a los demás, en los silencios. Hay escenas donde prácticamente no dice una sola palabra, y aún así consigue transmitir una enorme cantidad de información. Eso demuestra un excelente control interpretativo. No necesita exagerar, no necesita levantar la voz. Su tranquilidad termina siendo mucho más inquietante. Desde el punto de vista psicológico, existe otro elemento muy importante. Sanders parece tener una necesidad casi obsesiva de controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Su oficina permanece perfectamente organizada. Su rutina parece calculada al minuto. Incluso la forma en que conversa con otras personas
transmite una sensación de absoluto control. Y eso probablemente no sea casualidad. La película parece sugerir que mientras el mundo exterior se vuelve cada vez más caótico, él intenta construir un entorno completamente ordenado, como si controlar cada pequeño detalle fuera una manera de mantener estable su propia mente. Visualmente, esa idea también aparece constantemente. Los espacios donde trabaja suelen verse limpios, ordenados, minimalistas. No hay demasiados objetos, no existen elementos que distraigan la atención. Todo transmite organización. Mientras tanto, el resto de la ciudad parece cada vez más desordenado. Las noticias aumentan, las discusiones políticas continúan, la tensión social sigue creciendo. Y ese contraste visual funciona bastante bien, porque representa dos mundos completamente diferentes. Uno donde todo parece estar bajo control, y otro donde nadie sabe realmente qué va a pasar. Otro aspecto que me pareció muy interesante fue la forma en que la película representa el funcionamiento de las instituciones. No intenta decir que todo está mal, tampoco afirma que todo funciona perfectamente, simplemente muestra una realidad bastante compleja. Los investigadores hacen su trabajo, pero existen límites. Los jueces siguen procedimientos legales, pero esos procedimientos requieren tiempo. Los políticos prometen soluciones, aunque muchas veces esas soluciones nunca llegan con la velocidad que la población espera. Ese equilibrio me parece bastante acertado, porque evita convertir la película en un discurso completamente unilateral. Cada personaje observa el problema desde una posición distinta, y eso hace que el conflicto resulte mucho más creíble. La edición también continúa siendo uno de los puntos fuertes. Las escenas personales se mezclan constantemente con entrevistas, conferencias de prensa y reportajes de televisión. Eso permite que el espectador comprenda cómo una decisión individual termina teniendo consecuencias nacionales. Y justamente ahí aparece otra de las ideas más interesantes de toda la película. Las acciones nunca existen aisladas. Cada decisión genera una reacción. Cada reacción provoca otra respuesta. Y poco a poco toda la sociedad comienza a cambiar. También vale la pena mencionar el diseño sonoro. La ausencia de música en muchos momentos sigue siendo una decisión bastante inteligente. El silencio hace que cualquier pequeño sonido cobre importancia. Un teléfono vibrando, una puerta cerrándose, el ruido de unos pasos, el ambiente de una oficina completamente vacía. Todo eso ayuda a crear tensión sin necesidad de recurrir a efectos exagerados. Y sinceramente, creo que ese tipo de detalles son los que muchas veces diferencian una producción promedio de una película que realmente intenta construir una atmósfera propia. Conforme nos acercamos a la siguiente parte de la historia, queda claro que Citizen Vigilante ya dejó de ser únicamente un thriller político. Ahora también funciona como un estudio psicológico, un análisis sobre la obsesión, sobre la necesidad de control y sobre lo que ocurre cuando una persona llega a convencerse de que su propia visión del mundo es la única correcta. Porque una vez que alguien deja de cuestionar sus propias decisiones, también comienza a dejar de escuchar las opiniones de los demás. Y quizá ese sea el momento donde cualquier idea, por buena que parezca al principio, puede transformarse en algo mucho más peligroso, en violencia. Esa idea termina convirtiéndose en la base de toda la película. Porque en el fondo, Citizen Vigilante no trata solamente sobre un hombre. Trata sobre una sociedad que empieza a perder la paciencia. La primera escena parece completamente normal. Una madre hace las compras junto a su pequeño hijo. El niño quiere un chocolate. Ella le dice que no. Discuten unos segundos como cualquier madre y cualquier hijo. Pagan en la caja, salen de la tienda. Todo parece completamente cotidiano. Pero de un momento a otro, esa tranquilidad desaparece. La violencia llega sin previo aviso. Y lo más impactante es que la película no intenta convertir esa escena en un espectáculo. La cámara no busca impresionar con imágenes exageradas. Se concentra mucho más en el miedo, la confusión y la impotencia. Eso hace que el momento resulte todavía más incómodo, porque nos recuerda que las tragedias casi siempre aparecen cuando menos se esperan.
Después de ese incidente, la historia cambia de perspectiva. Comienzan los reportes de televisión. Los noticieros hablan de una sociedad que vive cada vez con más miedo. Padres que ya no dejan salir solos a sus hijos. Personas que modifican su rutina diaria. Mujeres que sienten inseguridad al caminar por las calles durante la noche. Las autoridades prometen investigar. Los políticos aseguran que tomarán medidas. Los medios informan minuto a minuto sobre cada nuevo acontecimiento. Y aquí aparece otro de los elementos más interesantes de toda la película, la opinión pública. A través de entrevistas, programas de noticias y debates televisivos, vamos descubriendo cómo cada persona interpreta la situación desde un punto de vista diferente. Algunos exigen castigos mucho más severos. Otros creen que el problema es mucho más profundo. Hay quienes culpan al gobierno. Otros responsabilizan al sistema judicial. Y poco a poco comienza a surgir un nuevo nombre del que todos hablan. Nadie sabe quién es. Nadie conoce su rostro. Nadie entiende exactamente cómo trabaja. Simplemente empieza a aparecer en las conversaciones de la gente. Lo llaman Citizen Vigilante. Según los reportes, alguien está persiguiendo criminales que, supuestamente, escaparon de la justicia. Y casi de inmediato la sociedad se divide. Para unos es un asesino, para otros es un héroe. Lo realmente interesante no es quién tiene la razón. Lo interesante es la velocidad con la que las personas comienzan a tomar partido. La película dedica bastante tiempo a mostrar esa transformación. No intenta presentar únicamente los hechos, también muestra cómo esos hechos cambian la percepción de toda una sociedad, y eso le da una personalidad muy distinta a la mayoría de los thrillers modernos. Otro detalle que me gustó mucho fue la forma en que aparecen los mensajes grabados del vigilante. No están filmados como los típicos discursos dramáticos del cine comercial. Todo se siente mucho más frío, más directo, más parecido a un documental. La cámara permanece fija, no hay efectos especiales llamativos, no existe música intentando manipular las emociones del espectador. Solamente vemos a una persona explicando su manera de entender el mundo. Y justamente ahí comienza el verdadero conflicto de la película. Porque Citizen Vigilante nunca intenta convencernos de que ese personaje tiene razón. Lo que intenta hacer es mucho más incómodo. Quiere que entendamos por qué algunas personas podrían llegar a pensar como él. Y entender una idea no significa aceptarla. Son dos cosas completamente distintas. En mi opinión, ese es uno de los mayores aciertos de la película. No ofrece respuestas sencillas. Prefiere plantear preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto puede soportar una sociedad la sensación de injusticia? ¿En qué momento la frustración deja de convertirse en protesta y empieza a transformarse en violencia? ¿Quién decide realmente qué significa hacer justicia? Mientras esas preguntas comienzan a tomar fuerza, el misterioso vigilante sigue moviéndose entre las sombras. Las autoridades empiezan a buscarlo, los medios siguen alimentando el debate, y la población continúa dividiéndose cada vez más, porque a veces el arma más peligrosa no es una pistola, es una idea. Y cuando esa idea empieza a extenderse de persona en persona, detenerla puede resultar mucho más difícil que capturar al hombre que la originó. Mientras el debate público sigue creciendo, la película comienza a cambiar poco a poco su enfoque. Durante los primeros minutos vimos cómo los medios de comunicación, los políticos y la sociedad reaccionaban ante una ola de violencia que parecía no tener fin. Pero ahora la historia decide mirar el problema desde otro ángulo, el de las víctimas. Y eso cambia por completo la manera en la que el espectador empieza a interpretar todo lo que está ocurriendo. Hasta este momento, la mayoría de la información llega a través de titulares, estadísticas y reportajes de televisión. Sin embargo, los números rara vez generan empatía. Una cifra puede impresionar durante unos segundos, pero nunca produce el mismo impacto que observar cómo una persona común intenta reconstruir su vida después de haber pasado por una tragedia. La película entiende perfectamente esa diferencia. Por eso reduce el ritmo y deja que el espectador respire por unos momentos. En lugar de lanzar otra escena de acción inmediatamente, nos muestra una sociedad que poco a poco empieza a cambiar su comportamiento debido al miedo. Los padres comienzan a ser mucho más protectores con sus hijos.
Las personas evitan salir de noche, los comercios empiezan a cerrar más temprano, las conversaciones ya no giran alrededor del trabajo o la rutina diaria. Ahora todos hablan del mismo tema, la inseguridad. Y aquí aparece uno de los aspectos que más me llamó la atención. La película nunca intenta decirnos directamente qué debemos pensar. Simplemente coloca diferentes puntos de vista sobre la mesa. Hay ciudadanos que todavía confían en la policía. Otros creen que el sistema judicial sigue funcionando, aunque sea demasiado lento. Pero también existen personas completamente convencidas de que las instituciones ya no son capaces de proteger a nadie. Y precisamente en ese vacío comienza a crecer la figura del misterioso vigilante. Lo curioso es que el apoyo que empieza a recibir no nace únicamente de la admiración, nace del cansancio. Muchas personas sienten que nadie las escucha, que los procesos judiciales tardan demasiado, que las víctimas sufren durante años mientras algunos criminales continúan caminando libremente. La película utiliza esa frustración como punto de partida para explicar por qué ciertas figuras terminan convirtiéndose en símbolos. Y aquí es importante hacer una diferencia. La película intenta explicar ese fenómeno, no necesariamente justificarlo, porque comprender por qué una idea resulta atractiva para algunas personas no significa que esa idea sea correcta. Esa diferencia es fundamental para entender todo lo que viene después. Desde el punto de vista psicológico, este apartado resulta bastante interesante. Los especialistas suelen explicar que cuando una sociedad atraviesa largos periodos de incertidumbre, las personas comienzan a buscar soluciones rápidas. Las respuestas simples resultan mucho más atractivas que los problemas complejos. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Mientras las autoridades siguen investigando, el vigilante ofrece una respuesta inmediata. No importa si esa respuesta es legal o ilegal, lo importante es que parece efectiva, y cuando la desesperación aumenta, muchas personas dejan de preguntarse si un método es correcto, empiezan a preguntarse únicamente si funciona. Esa es una idea bastante incómoda, pero también muy realista. Otro aspecto que merece reconocimiento es la manera en que la película utiliza los noticieros. Normalmente, en este tipo de historias, las noticias sirven únicamente para explicar información al espectador. Aquí cumplen una función mucho más importante. Se convierten en un personaje más. Cada nuevo reportaje cambia la percepción de la gente. Cada entrevista provoca nuevas discusiones. Cada declaración política alimenta otra polémica. En otras palabras, la película muestra cómo la información puede modificar el comportamiento de toda una sociedad. Y honestamente, esa parte me pareció una de las más interesantes del guión. Vivimos en una época donde una noticia puede recorrer el mundo entero en cuestión de minutos. Pero la verdad casi siempre necesita mucho más tiempo para aparecer. Citizen Vigilante juega constantemente con esa idea. La percepción comienza a tener tanto peso como los propios hechos. Visualmente, la película continúa apostando por un estilo bastante sobrio. La fotografía utiliza tonos fríos durante casi todo el tiempo. Los edificios parecen impersonales, las calles transmiten una sensación de vacío. Incluso durante el día existe cierta incomodidad en la imagen. Nada luce especialmente cálido, y esa decisión ayuda muchísimo a construir la atmósfera. Es como si la ciudad estuviera perdiendo poco a poco su tranquilidad. La dirección también merece algunos elogios. En lugar de llenar cada minuto con persecuciones o explosiones, el director permite que muchas escenas respiren. Las conversaciones duran más de lo habitual, los silencios permanecen varios segundos. La cámara observa con paciencia. Puede que algunos espectadores consideren este ritmo demasiado lento, pero personalmente creo que funciona bastante bien, porque obliga al público a prestar atención a los pequeños detalles, y muchas veces son precisamente esos detalles los que terminan explicando mejor el comportamiento de los personajes. Otro punto interesante es el trabajo del protagonista. Cuando finalmente empieza a aparecer con mayor frecuencia, la película evita presentarlo como un héroe clásico. No existe una entrada espectacular, no escuchamos música épica, no realiza movimientos imposibles. Al contrario, se comporta como una persona completamente normal.
Y eso resulta mucho más inquietante, porque nos recuerda que las personas capaces de cambiar la historia no siempre destacan a simple vista. Muchas veces pasan completamente desapercibidas. La actuación también sigue esa misma línea. El personaje habla poco, observa mucho, escucha antes de responder. Cada movimiento parece cuidadosamente calculado. En ningún momento transmite la sensación de actuar por impulso. Más bien parece alguien que lleva mucho tiempo preparando cada uno de sus pasos. Y justamente ahí nace otra pregunta importante. ¿Qué ocurrió en su vida para llegar a pensar de esa manera? La película todavía no responde completamente esa pregunta, pero comienza a dejar pequeñas pistas, pistas relacionadas con disciplina, con entrenamiento, con experiencias que todavía desconocemos. En lugar de explicar todo mediante largos flashbacks, el guión prefiere revelar la información poco a poco, y sinceramente, esa decisión me parece mucho más efectiva. El misterio no depende únicamente de descubrir quién es este hombre. Depende de entender por qué está convencido de que solamente él puede hacer lo que considera correcto. Al mismo tiempo, el trabajo del diseño sonoro continúa siendo uno de los puntos más fuertes de la película. No hay música constante intentando manipular nuestras emociones. Muchas escenas funcionan únicamente con sonidos ambientales. El ruido del tráfico, unas pisadas, una puerta cerrándose, el silencio de una habitación vacía. Todo eso contribuye a crear una tensión bastante natural, sin necesidad de grandes efectos. Poco a poco, Citizen Vigilante deja de sentirse como una simple película sobre un hombre persiguiendo criminales. Empieza a convertirse en un análisis sobre la confianza en la policía, en los jueces, en los medios de comunicación y, sobre todo, la confianza que una sociedad deposita en sus propias instituciones. Porque cuando esa confianza comienza a desaparecer, el verdadero problema ya no es solamente la delincuencia. El verdadero problema es que cada persona empieza a construir su propia idea de lo que significa la justicia. Y cuando eso ocurre, la línea que separa la ley de la venganza comienza a desaparecer lentamente. Es precisamente ahí donde la película encuentra su mayor fuerza narrativa, y también el motivo por el cual sigue generando tantas discusiones entre quienes la ven. También quiero hablar un poco sobre la actuación principal. Una de las mayores virtudes del actor que interpreta a Sanders es su capacidad para transmitir seguridad sin exagerar. Nunca intenta parecer un héroe, nunca busca simpatía, simplemente interpreta a un hombre completamente convencido de sus propias ideas. Y eso termina siendo mucho más inquietante, porque mientras otros personajes todavía tienen dudas, él ya tomó una decisión hace mucho tiempo, y no parece dispuesto a cambiar de opinión. Ese tipo de personajes suelen resultar mucho más peligrosos, no porque sean más fuertes, sino porque creen que nunca pueden equivocarse. Desde un punto de vista psicológico, esa característica aparece constantemente en personas que desarrollan una visión completamente rígida del mundo. Cuando alguien está absolutamente convencido de poseer la verdad, deja de cuestionar sus propias acciones. Y cuando desaparece la autocrítica, también desaparecen muchos límites morales. La película nunca explica esto de manera directa, simplemente deja que el espectador lo descubra poco a poco, y eso me parece una decisión bastante acertada. Otro tema interesante es la manera en que la historia representa a las instituciones. Ni la policía aparece como completamente incompetente, ni el gobierno es presentado como totalmente corrupto. Tampoco los medios de comunicación funcionan únicamente como héroes o villanos. Cada grupo tiene aciertos, y también errores. Eso hace que el conflicto resulte mucho más realista, porque la vida rara vez funciona en extremos absolutos. Las personas toman buenas decisiones y también cometen equivocaciones. Las instituciones ayudan, pero algunas veces también fallan. Citizen Vigilante intenta mostrar precisamente esa complejidad, y creo que ese equilibrio fortalece bastante la historia. Otro aspecto que me pareció interesante fue la edición. En lugar de seguir únicamente al protagonista, la película cambia constantemente entre diferentes escenarios. Una investigación, una conferencia de prensa, una conversación política, una familia viendo las noticias.
Ese cambio permanente de perspectivas permite entender cómo un solo acontecimiento termina afectando a toda una sociedad. Y ahí aparece una de las ideas más fuertes de toda la película. Las consecuencias de un acto violento nunca terminan cuando ese acto concluye. En realidad, es justo ahí cuando comienzan, porque después llegan las noticias, las opiniones, las discusiones, las decisiones políticas, las nuevas medidas de seguridad y finalmente, los cambios en la vida cotidiana de millones de personas. Mientras la historia continúa desarrollándose, una cosa queda completamente clara. Citizen Vigilante ya no está hablando únicamente de un vigilante. Está hablando del enorme poder que tienen las ideas cuando empiezan a extenderse entre personas que han perdido la confianza en el sistema. Y quizás esa sea la reflexión más importante que intenta dejar la película. Porque detener a un hombre puede ser relativamente sencillo, pero detener una idea, eso siempre resulta mucho más complicado. Conforme la historia continúa avanzando, hay un detalle que empieza a destacar cada vez más. La película ya no intenta descubrir únicamente quién es Sanders. Ahora quiere responder una pregunta mucho más complicada. ¿Cómo nace una persona que termina creyendo que solamente ella puede cambiar un sistema entero? Y para responder esa pregunta, el guión empieza a explorar aspectos de su vida que hasta ahora apenas conocíamos. Curiosamente, la película nunca presenta a Sanders como alguien que vive completamente aislado del mundo. Al contrario, poco a poco descubrimos que es una persona exitosa, tiene recursos, tiene influencia, tiene experiencia, y aparentemente podría llevar una vida tranquila. Eso hace que todo resulte todavía más interesante, porque normalmente, en este tipo de historias, el protagonista actúa porque no tiene absolutamente nada que perder. Aquí sucede exactamente lo contrario. Sanders ya posee una posición privilegiada. Sin embargo, continúa convencido de que el sistema está roto, y esa contradicción se convierte en uno de los aspectos más interesantes del personaje. En mi opinión, este es uno de los mayores aciertos del guión, porque evita construir un personaje demasiado simple. Las personas reales casi nunca toman decisiones importantes por un solo motivo. Generalmente existe una combinación de experiencias, ideas y circunstancias que poco a poco moldean su manera de pensar. Eso mismo ocurre aquí. La película nunca dice que un único acontecimiento cambió la vida de Sanders. Más bien nos hace entender que fueron muchos años acumulando frustraciones, muchas decisiones, muchas decepciones, hasta llegar al punto donde dejó de confiar por completo en las instituciones. Y cuando una persona pierde esa confianza, empieza a buscar respuestas por su cuenta. Otro aspecto bastante interesante es la disciplina con la que Sanders organiza absolutamente todo. Cada movimiento parece planeado, cada conversación tiene un propósito, cada decisión parece formar parte de una estrategia mucho más grande. No actúa impulsivamente, siempre observa antes de intervenir. Y esa característica hace pensar que probablemente pasó muchos años dentro de ambientes donde la disciplina era fundamental. Aunque la película nunca entrega demasiados detalles, deja suficientes pistas para que el espectador pueda construir su propia interpretación. Personalmente, me gusta mucho cuando una película confía en la inteligencia del público. Hoy en día, muchas producciones explican absolutamente todo mediante diálogos interminables. Citizen Vigilante hace exactamente lo contrario. Prefiere insinuar, mostrar pequeños detalles y permitir que el espectador complete el resto. Eso hace que la experiencia resulte mucho más interesante. También quiero destacar la actuación principal. Mientras más avanza la historia, más evidente resulta el enorme trabajo del actor. Interpretar a un personaje como Sanders no depende únicamente de memorizar diálogos. Gran parte del personaje vive en los pequeños gestos, en la manera de caminar, en la forma de observar a los demás, en los silencios. Hay escenas donde prácticamente no dice una sola palabra, y aún así consigue transmitir una enorme cantidad de información. Eso demuestra un excelente control interpretativo. No necesita exagerar, no necesita levantar la voz. Su tranquilidad termina siendo mucho más inquietante.
Desde el punto de vista psicológico, existe otro elemento muy importante. Sanders parece tener una necesidad casi obsesiva de controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Su oficina permanece perfectamente organizada. Su rutina parece calculada al minuto. Incluso la forma en que conversa con otras personas transmite una sensación de absoluto control. Y eso probablemente no sea casualidad. La película parece sugerir que mientras el mundo exterior se vuelve cada vez más caótico, él intenta construir un entorno completamente ordenado, como si controlar cada pequeño detalle fuera una manera de mantener estable su propia mente. Visualmente, esa idea también aparece constantemente. Los espacios donde trabaja suelen verse limpios, ordenados, minimalistas. No hay demasiados objetos, no existen elementos que distraigan la atención. Todo transmite organización. Mientras tanto, el resto de la ciudad parece cada vez más desordenado. Las noticias aumentan, las discusiones políticas continúan, la tensión social sigue creciendo. Y ese contraste visual funciona bastante bien, porque representa dos mundos completamente diferentes. Uno donde todo parece estar bajo control, y otro donde nadie sabe realmente qué va a pasar. Otro aspecto que me pareció muy interesante fue la forma en que la película representa el funcionamiento de las instituciones. No intenta decir que todo está mal, tampoco afirma que todo funciona perfectamente, simplemente muestra una realidad bastante compleja. Los investigadores hacen su trabajo, pero existen límites. Los jueces siguen procedimientos legales, pero esos procedimientos requieren tiempo. Los políticos prometen soluciones, aunque muchas veces esas soluciones nunca llegan con la velocidad que la población espera. Ese equilibrio me parece bastante acertado, porque evita convertir la película en un discurso completamente unilateral. Cada personaje observa el problema desde una posición distinta, y eso hace que el conflicto resulte mucho más creíble. La edición también continúa siendo uno de los puntos fuertes. Las escenas personales se mezclan constantemente con entrevistas, conferencias de prensa y reportajes de televisión. Eso permite que el espectador comprenda cómo una decisión individual termina teniendo consecuencias nacionales. Y justamente ahí aparece otra de las ideas más interesantes de toda la película. Las acciones nunca existen aisladas. Cada decisión genera una reacción. Cada reacción provoca otra respuesta. Y poco a poco toda la sociedad comienza a cambiar. También vale la pena mencionar el diseño sonoro. La ausencia de música en muchos momentos sigue siendo una decisión bastante inteligente. El silencio hace que cualquier pequeño sonido cobre importancia. Un teléfono vibrando, una puerta cerrándose, el ruido de unos pasos, el ambiente de una oficina completamente vacía. Todo eso ayuda a crear tensión sin necesidad de recurrir a efectos exagerados. Y sinceramente, creo que ese tipo de detalles son los que muchas veces diferencian una producción promedio de una película que realmente intenta construir una atmósfera propia. Conforme nos acercamos a la siguiente parte de la historia, queda claro que Citizen Vigilante ya dejó de ser únicamente un thriller político. Ahora también funciona como un estudio psicológico, un análisis sobre la obsesión, sobre la necesidad de control y sobre lo que ocurre cuando una persona llega a convencerse de que su propia visión del mundo es la única correcta. Porque una vez que alguien deja de cuestionar sus propias decisiones, también comienza a dejar de escuchar las opiniones de los demás. Y quizá ese sea el momento donde cualquier idea, por buena que parezca al principio, puede transformarse en algo mucho más peligroso.